la primera clase de los participios. Hay dos clases de los participios, la morfología primero y luego vamos a ver la sintaxis, ¿vale? Entonces, la morfología es decir, cómo se forman, cómo se conjugan, ¿vale? En la 37ª clase estudiaremos la morfología de los participios, la primera parte antes de entrar a estudiar su sintaxis en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, necesitamos estudiar las dos clases, por supuesto, ¿eh? Que luego pues me decida que no sé esto porque no... Bueno, es que si no te has estudiado las dos, pues no lo puedes saber, lógicamente, ¿vale? Entonces las dos clases hay que estudiárselas. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección? Primero, una introducción a los participios, una simple introducción, y luego vamos a estudiar la morfología de los 4 participios que hay en latín. En español sabemos que en principio solo hay un participio, que es, por ejemplo, amado, comido, reído, dormido, etc., ¿vale? En latín vemos que hay 4. Pues bueno, tenemos que estudiarlos, ¿no? Y vemos que es presente, perfecto y 2 de futuro, ¿vale? Los dos más usados con muchísima diferencia son estos dos. El de perfecto, que es pasivo, el de presente, que es activo, el de perfecto es el que queda en español, y el de presente, que, bueno, también está en español, pero no tanto, ¿vale? Entonces vamos a ver. Introducción a los participios. El participio es un adjetivo verbal, como sabemos. De hecho, muchas veces los participios actúan simplemente como adjetivos y los analizamos como adjetivos y ya está, ¿vale? Y de hecho, muchos adjetivos en el español actual proceden de participios en latín, ¿vale? O incluso dentro del propio latín, palabras que en principio son participios, pero al final decimos, bueno, esto lo tratamos como adjetivo, ¿vale? Entonces, a partir de un verbo se forma un adjetivo, por eso un adjetivo verbal, ¿no? Pues verbo, adjetivo, ¿vale? No hay mayor dificultad. En latín tenemos 4 participios, aunque los dos más usados con mucha diferencia son el de presente y el de pasado, ¿vale? Entonces vamos a ver. Bueno, el de pasado, el de perfecto, ¿vale? Da igual. Probablemente sea más exacto decir perfecto, entonces, pues bueno, me imagino que cambiaré esto ahora cuando termine de grabar, ¿no? No sé por qué he puesto pasado, pero que realmente da igual, ¿eh? Vale, entonces, participio de presente que, como habíamos dicho, es activo, ¿vale? Habíamos dicho, el de presente es activo, el de perfecto es pasivo, ¿vale? Si sabéis griego, si habéis estudiado ya los participios en griego, pues sabréis que en griego es mucho más loco todavía que en latín, que el de presente puede ser activo, medio, pasivo, en fin, todos pueden ser todo, ¿no? Aquí en latín es presente activo, perfecto pasivo, ¿no? Entonces, bastante bien. La cosa. El enunciado del participio de presente es como el de los adjetivos de una terminación, nominativo y genitivo del singular. Se declina por la tercera declinación de tema en i, ¿vale? De hecho, cuando habíamos estudiado la tercera declinación de tema en i de los adjetivos, habíamos dicho, estos son sobre todo participios de presente y habíamos visto prudens, prudentis, que bueno, que en principio es un participio de presente, pero que ya prácticamente es un adjetivo, prudente, ¿no? Se forman de la siguiente manera. 1. Tema de presente. Claro, si es participio de presente, tema de presente. Luego, la vocal de unión e en las conjugaciones tercera, mixta y cuarta solo. Luego, esto es lo más importante, el morfema nt, típico, característico de participio de presente, y ya luego las desinencias de la tercera declinación de tema en i, que ya nos la sabemos perfectamente, ¿no? Entonces tenemos aquí ejemplos y aquí solo doy el participio, pero luego esto se puede declinar en todos los casos, en todos los números, y en todas, bueno, en todos los casos y en todos los números, y ya está, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cada conjugación: amans, amantis, monens, monentis, ducens, ducentis, capiens, capientis, audiens, audientis, ¿vale? Entonces vemos que no tiene mayor dificultad y como vemos aquí, en el nominativo no está esta T, ¿vale? Entonces, solo en el nominativo y el vocativo cuando aparece, porque el vocativo suele ser una copia del nominativo, ¿no? Entonces, solo en el nominativo desaparece esa T, ¿vale? Simplemente, ¿vale? En el nominativo y vocativo del singular, la T interconsonántica, es decir, la T que debería ir aquí, NTS, entre dos consonantes, entonces una posición muy rara, entonces desaparece, ¿vale? La forma etimológica sería amants, pero vemos que es muy difícil, ¿no? Amants. Pues bueno, simplemente desaparece la T y ya está, ¿vale? El participio de presente. Ahora, esto realmente es un poco que quizás se podría explicar en la parte de sintaxis, pero lo vamos avanzando aquí porque en la parte de sintaxis quiero centrarme en otras cosas, ¿vale? Entonces esto lo vamos poniendo aquí, ¿vale?
El participio de presente expresa simultaneidad. Para esto nos tenemos que haber estudiado la clase anterior sobre el tiempo relativo, la simultaneidad, la anterioridad y la posterioridad. Esa clase es fundamental. Entonces, otra vez, si no os habéis estudiado esa clase, no podéis entender cómo se traducen los participios y los infinitivos. Entonces, no vale saltarse la clase del tiempo relativo. Vale, dicho queda. El participio de presente expresa simultaneidad, es decir, el participio ocurre, la acción del participio ocurre a la vez, o más o menos a la vez, que la acción del verbo principal, ¿vale? Simultáneamente. Como no existe de forma productiva en español, entonces, ¿qué significa esto de que no existe de forma productiva en español? Pues bueno, a ver, como existir sí existe en español, pero nosotros ahora no podemos coger cualquier verbo y formar su participio de presente. A ver, podríamos, pero quedaría raro, ¿no? Entonces, imaginemos que, por ejemplo, pues yo digo tuitear, pues, ¿qué sería? Tuiteante, bueno, raro, ¿no? Tuiteante, pues raro, ¿no? Tuiteante, pues no, ¿no? Levantaremos las cejas y diremos, ¿qué estás diciendo, no? Entonces no funciona ya actualmente. Eso sí, los participios de presente que históricamente han perdurado en la historia del español, pues actualmente, bien, por ejemplo, presente es un participio de presente, ¿no? O durante es un participio de presente, o era un participio de presente, etcétera, ¿no? Si os interesa el tema, hacéis clic aquí y vais a un artículo mío donde explico todo eso. Entonces, como no existe de forma productiva en español, se puede traducir por gerundio simple del español o por una perífrasis relativa del tipo el que más presente o imperfecto de indicativo, ¿vale? El que, la que, los que, las que, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Dominus plorantem puellam videt, ¿vale? Entonces, vemos, esto lo explicaremos mejor en la clase de sintaxis, ¿vale? Pero vamos viendo ejemplitos, ¿no? Entonces vemos aquí plorantem, que está en acusativo singular, ¿vale? Plorantem, acusativo singular, entonces va con puellam, ¿no? Acusativo singular, ¿vale? Entonces, la que llora es la niña, no el señor, ¿vale? Vale, entonces, el señor ve a la niña llorando, o el señor ve a la niña que llora. Podemos hacer las dos traducciones, ya eso depende del contexto, pues quedará mejor una traducción, quedará mejor otra traducción, también tenemos que tener en cuenta cómo evitar ambigüedades. Por ejemplo, en este caso, el señor ve a la niña llorando. ¿Quién está llorando, el señor o la niña? Queda un poco ambiguo, ¿vale? Mientras que el señor ve a la niña que llora, pues aquí queda mucho más claro que la que llora es la niña, ¿vale? Entonces, pues ya está, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esas cosillas. La cosa, el participio de presente, muchas veces por gerundio simple o por que lo que sea. Luego, participio de perfecto, que es pasivo. El enunciado del participio de perfecto es como el de los adjetivos de la primera clase, ¿vale? Entonces, us a bonus bona bonum, altus alta altum, ¿no? Nominativo masculino, femenino y neutro del singular, por tanto se declina como los adjetivos de la primera clase, muy fácil, ¿no? Se forma de manera muy sencilla. 1, tema de supino. 2, desinencias de los adjetivos de la primera clase. Por tanto, tendremos amatus, amata, amatum, de ahí viene el español amado, amada, amados, amadas, ¿no? Monitus, ductus, captus, auditus, etcétera, ¿no? Entonces, pues no tiene mayor dificultad, ¿no? No tiene mayor dificultad realmente. Bien, como este participio es el que ha sobrevivido en español, ya lo hemos dicho, este es el participio que ha sobrevivido en español, se traduce normalmente por participio de pasado en español, es decir, por participio en español, ¿no? Es decir, el participio de perfecto prácticamente siempre se traduce por participio español. Entonces, por ejemplo, hostes ab nostris territi fugerunt. Los enemigos, aterrados por los nuestros, huyeron, ¿vale? Pero, y a esto, cuidado, porque aquí también os confundís mucho y os liáis mucho y luego me escribís diciendo, esta traducción no tiene sentido. Claro, no tiene sentido porque ignoráis esto. Entonces, aquí quiero hacer hincapié. Muy importante, ¿vale? Esto no es una notita aislada que podemos ignorar. No, esto es muy importante, ¿vale? Si es un verbo de ponente activo, se suele traducir por gerundio compuesto, ¿vale? Por gerundio compuesto, ¿vale? Entonces, no por gerundio, no por participio, por gerundio compuesto, ¿vale? Algunas veces puede valer como gerundio simple, pero casi siempre gerundio compuesto, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Ojo, no participio
compuesto, no, gerundio compuesto, ¿vale? Consul militibus divitias pollicitus proelium commisse. Entonces, ¿en qué os liáis vosotros? En que decís, el cónsul prometido riquezas a los soldados entabló batalla. No, pero es que el cónsul no fue prometido riquezas, no, fue el cónsul el que prometió riquezas. Entonces, el cónsul, habiendo prometido riquezas a los soldados, entabló batalla. Entonces, esto importantísimo, que aquí os confundís muchísimo, ¿vale? Entonces, importantísimo, importantísimo, importantísimo. Bien. Verbo de ponente activo, gerundio compuesto. Queda dicho. Luego, participio de futuro activo. El enunciado del participio de futuro activo es como el de los adjetivos de la primera clase. Entonces, pues, facilón también. Nominativo masculino, femenino y neutro del singular, por tanto se declina como los adjetivos de la primera clase, ¿vale? Altus, alta, alto. Se forma como el participio de perfecto, pero añadiendo el morfema característico ur entre el tema de supino y las desinencias adjetivas, ¿vale? Entonces veíamos que el tema de perfecto, el participio de perfecto era tema de supino y desinencias de los adjetivos. Aquí entre medio tenemos que añadir este morfema ur, pero luego ya es exactamente igual, ¿no? Entonces tenemos aquí amaturus, moniturus, ducturus, capturus, auditurus, ¿vale? Y vemos que como esta U es larga, entonces lleva el acento, ¿no? Amaturus, porque es la penúltima, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿cómo se traduce este participio? Lógicamente el participio del futuro no existe, o al menos no existe de forma productiva en español. Bueno, por ejemplo, la palabra futuro es lo que va a ser, ¿no? Futuro, ¿no? Pero no existe de forma productiva. Otra vez, si os interesa mucho el tema, clic aquí y os leéis este artículo mío. El participio del futuro expresa posterioridad, ¿vale? Tiene sentido. Expresa posterioridad, el tiempo relativo, etcétera, etcétera. Y luego, como no existe de forma productiva en español, se traduce por el, la que, ¿no? Entonces, por una perífrasis relativa, igual que el de presente, pero dando idea de futuro, de intención, de inminencia, de obligación, etcétera, dependiendo un poco del contexto, ¿no? Entonces, la típica frase de Caesar morituri te salutan, pues César, los que van a morir te saludan, o César, los que están dispuestos a morir te saludan, que tiene más sentido, César, los que han de morir te saludan, etcétera, ¿vale? Todo vemos que son siempre ideas de futuro, no necesariamente futuro estricto, ¿vale? Sino ideas que tienden hacia el futuro, ¿vale? Y luego, como vemos, por supuesto, vemos morituri en nominativo plural masculino, porque son gladiadores, ¿no? Gladiadores, hombres, masculinos, plural, etcétera, ¿no? Bien, insisto, todo esto, la sintaxis la explicaremos mejor en la clase de sintaxis de los participios. Vamos adelantando alguna cosilla porque hay que ir adelantándola, pero lo explicaremos mejor en la siguiente clase. Y ya por último, el participio del futuro pasivo, también conocido como gerundivo. El enunciado del gerundivo es como el de los adjetivos de la primera clase, etcétera. Se declina como los adjetivos de la primera clase. Entonces, tema de presente. Entonces, aquí vemos que es tema de presente, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso. Tema de presente, no tema de supino, como habíamos visto antes. Aquí tema de presente, luego vocal de unión E, en la tercera, mixta y cuarta, el morfema ND, que es lo que luego en español tenemos en el gerundio, ¿no? Amando, comiendo. Y luego desinencias de los adjetivos de la primera clase, entonces, por ejemplo, amandus, monendus, ducendus, capiendus, audiendus, ¿vale? No tiene mayor complicación.